Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de algo que realmente nos toca el corazón a muchos de nosotros, especialmente a los seguidores de las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el hermoso y fascinante mundo de Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos de los actores más queridos y talentosos que han conquistado nuestras pantallas y, lo que es más importante, nuestros corazones. Y es que el título de hoy no es para menos: el amor de Serkan Ayolu a Özge Gürel, un mensaje sincero. Vamos a desgranar qué hay detrás de esta conexión tan especial que vemos en pantalla y, sobre todo, fuera de ella. Si eres fan de estos dos maravillosos artistas, prepárate, porque hoy vamos a hablar de amor, de química y de esa chispa que hace que una pareja sea inolvidable. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. La historia de amor entre Serkan Ayolu y Özge Gürel es, para muchos, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Kiraz Mevsimi, y desde entonces, su conexión ha sido evidente. No solo en la pantalla, donde interpretaron a Ayaz y Öykü, una pareja que se convirtió en un fenómeno internacional, sino también en la vida real. Lo que empezó como una amistad en el set, se transformó gradualmente en un romance profundo y genuino. Y hoy, lo que quiero explorar con ustedes es precisamente esa sinceridad que percibimos en el amor de Serkan hacia Özge. ¿Qué hace que su relación sea tan especial? ¿Qué gestos, qué palabras, qué miradas nos dicen que esto es real, que es auténtico? Vamos a repasar algunos momentos clave, algunas declaraciones, y la forma en que ambos se apoyan mutuamente, tanto en sus carreras como en su vida personal. Es importante destacar que, a diferencia de muchas relaciones en el mundo del espectáculo que a veces parecen fugaces o construidas para la prensa, la de Serkan y Özge ha demostrado ser sólida, discreta pero firme, y llena de un afecto que trasciende las cámaras. Verlos juntos, ya sea en eventos públicos, en sus redes sociales o incluso en entrevistas, nos da una ventana a una conexión que va más allá de los guiones. Analizaremos cómo esa química que vimos en Kiraz Mevsimi no fue solo actuación, sino que se nutrió de una verdadera admiración y cariño. Hablaremos de la evolución de su relación, de cómo han logrado mantener su privacidad en un mundo que a menudo invade esos espacios, y de los sacrificios y compromisos que implican estar juntos y ser figuras públicas. Uno de los aspectos más conmovedores de su relación es cómo Serkan, en particular, ha sido un pilar para Özge y viceversa. Hemos visto innumerables ocasiones en las que Serkan ha hablado de Özge con una admiración palpable. No se trata solo de decir que es hermosa o talentosa, sino de reconocer su fuerza, su inteligencia, su sentido del humor. Por ejemplo, en varias entrevistas, Serkan ha mencionado cómo Özge lo ha inspirado, cómo su presencia lo ha hecho una mejor persona y un actor más completo. Él la describe como su reina o su alma gemela, términos que, aunque puedan sonar un poco clichés, en su contexto suenan increíblemente sinceros. No es solo el lenguaje, es la forma en que lo dice, la dulzura en su voz, el brillo en sus ojos. Serkan no teme mostrar su vulnerabilidad ni su devoción hacia Özge, y eso es algo muy valiente y admirable en una industria donde a menudo se fomenta una imagen de invencibilidad. Y Özge, por su parte, también ha hablado de Serkan con la misma ternura. Ella resalta su paciencia, su apoyo incondicional y cómo él la hace sentir segura y amada. Cuando uno de ellos tiene un nuevo proyecto, el otro es siempre el primero en felicitar, en aplaudir, en celebrar sus éxitos. Esa complicidad es palpable y contagiosa. Pensemos en los momentos en que han sido fotografiados juntos. No son poses forzadas para las cámaras, sino gestos naturales de afecto, una mano en la cintura, una mirada cómplice, una sonrisa compartida. Son esos pequeños detalles los que nos dicen mucho sobre la profundidad de su vínculo. Y cuando hablamos de un mensaje sincero, no solo nos referimos a lo que dicen, sino a cómo viven su amor. Han construido una vida juntos, han superado desafíos y han celebrado alegrías. Su compromiso es evidente. No se trata solo de apariciones en alfombras rojas o de entrevistas conjuntas para promocionar alguna serie. Se trata de la cotidianidad, de la vida que comparten fuera del foco de los medios. Hemos sido testigos, a través de sus redes sociales y de los comentarios de amigos y colegas, de su apoyo mutuo en momentos importantes. Serkan ha estado ahí para Özge en sus estrenos de películas o series, y Özge ha acompañado a Serkan en sus proyectos más importantes. Esta
Constante. Este apoyo incondicional es la esencia de un amor sincero. No es solo una pasión que se enciende y se apaga, sino un amor que se cultiva, que se nutre día a día. Hay algo muy especial en cómo Serkan y Özge han logrado mantener su relación privada pero a la vez compartida. No publican cada detalle de su vida, pero lo que sí comparten es lo suficiente como para que sintamos su felicidad. Y en esas pinceladas que nos dan, siempre hay un reflejo de respeto, de admiración y de un profundo cariño. Él la ve no solo como su pareja, sino como una compañera de vida, una amiga, una confidente. Y ella seguramente siente lo mismo por él. Esa es la base de una relación duradera y verdadera. El amor de Serkan por Özge se manifiesta en su admiración por su talento, en su respeto por su individualidad y en la forma en que la apoya en cada paso de su carrera. No hay celos, no hay competencia, solo orgullo y felicidad por los logros del otro. Y eso en el mundo del espectáculo es un tesoro. Recordemos también que su amor ha sido puesto a prueba. Como cualquier pareja han tenido sus momentos, sus desafíos. Pero la forma en que han sabido navegar esas aguas, siempre juntos, siempre unidos, es lo que realmente demuestra la fortaleza de su vínculo. No vemos públicamente discusiones o problemas, sino una unidad que parece inquebrantable. Y esto se traduce en la confianza que proyectan. Cuando vemos a Serkan hablar de Özge, vemos a un hombre enamorado, un hombre que ha encontrado a su compañera de vida. Y cuando vemos a Özge interactuar con Serkan, vemos a una mujer que se siente amada, segura y feliz. Esa es la verdadera definición de un amor sincero, una conexión que se siente en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Y si pensamos en el futuro, ambos han expresado su deseo de seguir construyendo una vida juntos, de formar una familia. Esos son sueños que nacen de un amor sólido y de un compromiso profundo. No son declaraciones superficiales, sino aspiraciones que reflejan la seriedad y la profundidad de sus sentimientos. Serkan ha hablado en alguna ocasión de cómo Özge es la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida, y esas palabras, dichas con tanta calma y convicción, resuenan con una verdad innegable. Es ese tipo de mensajes, esos mensajes sinceros, los que nos hacen creer en el amor verdadero, incluso en medio de la vorágine de la fama y la exposición mediática. En resumen, hemos explorado la profunda conexión entre Serkan Ayolu y Özge Gürel, analizando cómo su amor trasciende la pantalla y se manifiesta en gestos de sincera admiración, apoyo mutuo y un profundo respeto. Hemos visto cómo Serkan, en particular, no duda en expresar su devoción y cómo Özge responde con la misma ternura, creando un vínculo que se percibe sólido y auténtico. Hemos hablado de cómo han sabido navegar su relación con discreción pero también compartiendo momentos de felicidad que nos llegan al corazón, y de cómo sus aspiraciones de futuro reflejan la seriedad y la profundidad de sus sentimientos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de amor de Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta pareja. ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? ¿Tienen algún momento favorito de ellos que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Serkan y Özge, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.